Mira, de verdad, que yo no vi al Madrid tan mal como lo están pintando desde la prensa y también algunos madridistas desde las redes sociales. Vamos con el análisis de ese Español 1, Real Madrid 3. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a un análisis más de esa victoria del Real Madrid en el campo del Español en Cornellá por 1-3. Y como os decía antes, he estado escuchando algunos programas de radio, leyendo algo de prensa, sobre todo escuchando y leyendo a periodistas, algo que no os recomiendo hacer. Y están tachando de que el Madrid jugó un partido bastante flojo, sobre todo si lo comparan con los anteriores de tanto Celta como Almería, pero vamos otra vez a lo que he dicho siempre, ¿no? En el canal, yo siempre he estado diciendo, basándome en que qué es jugar bien y qué es jugar mal. De hecho, ya lo he explicado en algunas ocasiones que para mí jugar bien es ganar el partido porque se supone que tú has cometido menos errores que el resto. Eso lo entendemos así, o lo entiendo yo así. Y claro, jugar mal pues significa perder o empatar porque como mínimo has hecho los mismos errores o los mismos aciertos que el rival, pero no lo has hecho mejor que él. Entonces entiendo que sobre todo para el Real Madrid y para el Barça, equipos grandes, ya empatar es jugar mal y perder pues mucho más porque has cometido más errores. Así que a partir de aquí ya vamos a tener esos conceptos bastante claros que, como insisto, lo he comentado en varias veces en el canal. Y ahora vamos a pasar a ese análisis del Español 1 Real Madrid 3. Me voy a parar en 4 aspectos y hoy sí que quiero hacer este análisis un poco más llevadero y un poco más rápido, que no quede un vídeo tan largo, y me voy a basar en 4 aspectos que voy a ir comentando según vais viendo capturas, como siempre, porque sí que no se pueden poner vídeos ni puedo explicar mucho más los conceptos porque es a partir de imágenes, pero sí que voy a ir explicando algunos conceptos. Vamos a ir viendo imágenes de cómo se desarrolló el partido por parte del Madrid y por parte del Español. En cuanto a los conceptos que vamos a tratar en este partido, que fue, o los que vi, que fueron un poquito más la clave de esa victoria del Real Madrid y que, insisto, para mí no jugó tan mal, van a ser la creación del juego, sobre todo por parte del Real Madrid, van a ser algunas individualidades, porque quiero destacar algunos aspectos de Vinicius, de Camavinga y también de Tchouaméni. Luego vamos a hablar mucho también de la presión, pero de la presión de ambos equipos, sobre todo con balón, sin balón, cómo se movían cada uno de los dos conjuntos. Y luego vamos a acabar con los repliegues, porque vamos a ver la diferenciación tanto del Madrid como del Español y sobre todo en qué momento del partido. Así que vamos a empezar primero por la creación del juego del Real Madrid, porque me llamó mucho la atención al salir el Madrid con este medio del campo, con Toni Kroos, con Luka Modric y Aurelien Tchouaméni, cómo iba a ser ese posicionamiento, porque se daba de un principio que iba a ser Tchouaméni el medio centro, Kroos y Luka Modric los interiores. Pero ¿qué pasaba sobre todo en la creación del juego? Pues como ya estamos viendo que vamos a ver varios ejemplos, pues el Madrid se colocaba con una formación de dos pivotes, dos mediocentros, con Luka Modric normalmente siempre más adelantado, haciendo una función de falso media punta, aunque sí que es verdad que luego Modric también había rotado varias veces la posición con Tchouaméni, pero que, como digo, que siempre veíamos claramente en el inicio de la jugada a Toni Kroos y a Aurelien Tchouaméni más o menos a la misma altura. Es decir, que el Madrid trataba de generar el juego, de empezar la jugada de ataque a partir de las botas tanto del alemán como del francés. No estaba esa posición, sobre todo, insisto, a la hora de atacar, no estaba esa posición tan clara del mediocentro único con dos interiores. Estamos viendo también algunos ejemplos de, como decía antes, ¿no?, de que Luka Modric a veces caía un poquito más, se convertía en ese doble pivote con Toni Kroos y era Tchouaméni el que ocupaba la posición que dejaba libre el croata, con tal de generar ese movimiento continuo en el medio campo, que los jugadores del Español pues estuvieran un poco perdidos y no supiesen quién iba a ser el que apareciese para la construcción de la jugada. Pero eso iba pasando en toda la primera parte. Como ya estáis viendo, habéis visto varios ejemplos de cómo creaba el Real Madrid la jugada. Hemos visto Toni Kroos compartiendo altura con Tchouaméni, también Modric con Kroos, pero como digo, luego ya sí, en la segunda parte empezamos a ver un pequeño cambio de guión, sobre todo con la entrada de Camavinga, aunque vamos a ver solo un par de ejemplos porque luego también Toni Kroos fue retirado y entró Ceballos y el Madrid pues al final también había metido 2 goles y el partido cambió un poco. Pero en la segunda parte, como ya estáis viendo, aquí sí que se generaba ya la figura esa del medio centro con balón en la construcción del juego, y veríamos a Camavinga y a Tchouaméni en la misma altura pero como interiores. Era Toni Kroos el único, se quedaba como medio centro único en la creación del juego y tenía a los dos franceses por delante. ¿Por qué hacía esto Ancelotti? Por la potencia física de ambos, porque tienen una conducción y una arrancada muy fuerte en estos primeros metros, y que luego vamos a ver también estas acciones en Camavinga, y que le permitían al Madrid pues rebasar bastantes líneas defensivas del Español y generar así pues más ocasiones de ataque. Y vamos a pasar ahora a hablar de la presión. Vamos a empezar primero por la del Madrid, porque sí que me llamó la atención que
en los partidos pasados, a veces, según el pasaje del partido, pues encontrábamos a un Madrid que presionaba más alto, como el día de la Almería, por ejemplo, o luego el día del Celta con un Madrid un poquito más replegado, no haciendo un repliegue intensivo, como luego sí que veremos que hacía el Español, pero sí que es verdad que esperando un poco al rival. Esta vez sí que salió a buscar al Español, de hecho vamos a ver varios ejemplos como pese a ir ganando el Madrid seguía presionando arriba porque saben que el Español tiene dificultad a la hora de sacar el balón, además la presión estaba bastante coordinada y con bastante sentido, pero esta presión alta pues también derivaba en segundas acciones. Por ejemplo, ¿qué repercusión tenía en tener una presión alta? Que si el Español salía al tú tener la línea del mediocampo tan arriba, pues como estamos viendo en alguna de estas jugadas, el Madrid podía robar y formar un contraataque con bastante facilidad. Otra de las cosas que pasa o que podría ser un punto negativo en una presión alta, que la espalda la tienes descubierta, o descubierta entre comillas, porque también estamos viendo un ejemplo como sí que Sálava, que estaba bastante adelantado, igual que Lucas Vázquez, porque el Madrid salió con los laterales bastante avanzados, dejaba descubierto un poco su espalda. Pero claro, al tú tener a Rüdiger de central, te permitía, con lo rápido que es el alemán, llegar al corte y que Álava a la vez pues recuperara la posición de central. Insisto que esto es lo que provocaba un poco la presión del Madrid, tanto como para el lado positivo como para el lado negativo, que al final pues lo recuperó bien. Y ahora vamos a pasar a hablar de la presión del Español, porque a mí me dejó ciertas dudas que no entendía cuando estaba viendo el partido por qué hacían eso, porque les estaba perjudicando. Y es que el Español pues estuvo haciendo una presión alta en la segunda parte, cuando todavía con el empate pues creían que estaban ahogando un poquito al Madrid y que a lo mejor pues podía llegar a encontrar el segundo en un contraataque o algo así, entonces sí que se vinieron un poco arriba, aunque eso, bueno, con la salida de Camavinga y de Rodrigo fue pegarse un tiro en el pie. Pero como digo, a mí lo que me extrañó fue la presión que hicieron durante todo el partido, porque durante todo el partido, como estamos viendo varios ejemplos, el Español se dedicó a hacerle la presión a la salida de balón, pero cuando el balón ya estaba en los pivotes. O sea, cuando Tchouaméni cogía el balón o cuando Toni Kroos cogía el balón, ahí le saltaban a la presión. Quiero decir, si alguien va a saber sacar el balón del Real Madrid, van a ser ellos dos. Si yo entiendo que si tú vas a la presión, pues ya fuese de Militao o ya fuese de Rüdiger, que les cuesta un poquito más con los pies, pues igual tienes algo más que ganar. Pero me extrañó que el Español durante todo el partido, sobre todo durante toda la primera parte, estuvieran presionando la salida del balón del Real Madrid, pero ya en el mediocampo. Claro, si tú ya has pasado esa línea de defensa, digamos, si el Madrid ya ha pasado esa línea de defensa del Español, tiene todo ganado, porque tanto Kroos como Tchouaméni, que luego dio un genial pase a Vinicius en su gol, son muy buenos con el balón en los pies. Y entonces tú lo que te estás haciendo es un poco un harakiri, que te estás suicidando, y eso es lo poco que le pasó al Español, que es que la primera parte acabase solo con un 1-1, que sí que es verdad que los últimos 5 o 10 minutos pues lo hicieron medianamente bien el Español, pero es que hasta entonces, hasta el empate del Español, tuvo varias ocasiones Vinicius, tuvo varias Benzema, que eso, si estamos en un día más o menos acertados, pues te pueden generar 4 o 5 goles perfectamente. Entonces no entendí muy bien la presión esa del Español, no sé por qué salió así, y luego la segunda parte sí que lo intentó arreglar un poquito más, sobre todo también porque al final el único mediocentro que había era Toni Kroos, era mucho más fácil tapar a uno que a dos, y sí que es verdad que los medios y los extremos del Español pues buscaron un poquito más la presión a la defensa del Real Madrid. Vamos a hablar ahora de los repliegues, porque el del Español en este caso sí que me gustó bastante, aunque fue bastante intensivo. El Español estaba esperando muy atrás al Real Madrid, insisto, la presión la empezaban a hacer a Toni Kroos y Tchouaméni, pero se veían 3 líneas, por lo menos no fue como Celta y como Almería, que tenían 2 líneas bastante definidas de defensivas. Cuando el Madrid pasaba del mediocampo, pues estaba la línea defensiva y otra del mediocampo y se acabó, pero aquí el Español sí que corrió un poquito más el riesgo, insisto, quizá también es por la media presión esa que hacían, porque colocaba hasta 3 líneas, se veían perfectamente la defensa, los medios y los delanteros. Claro, si tú solo le colocas o si tú le llegas a colocar hasta 3 líneas defensivas al Real Madrid para tratar de replegarte atrás, estás dejando muchos espacios, porque al final vas a tener en alguna línea 3 jugadores y el Madrid por ahí te va a encontrar los espacios con mucha facilidad. Bueno, esto es un poco lo que pasó en la primera parte, que como decía, pues al final entre Benzema y Vinicius generaron bastantes ocasiones de goles, no estuvieron tan acertados de cara a portería como lo podrían haber estado la temporada pasada, o incluso ahora que ya Benzema pues con los 2 goles de ayer suma 3 y Vinicius también lleva 2 y una asistencia. Sí que es cierto que ayer, insisto, no estuvieron tan acertados, pero es que lo que hizo el Español fue un riesgo muy grande, que te podría salir bien porque tratabas de recuperar arriba, pero es que la presión que estabas haciendo la hacías en el medio campo. Entonces, insisto que no entendía mucho el planteamiento del Español, porque tú con ese repliegue parecía que salías a buscar un poco al Madrid, pero luego la presión la empezabas en el medio campo. Entonces era un poco como un sinsentido de decir, bueno, si ya tenéis 3 líneas, por lo menos subid un poquito más y ahogar al Madrid en la salida del balón, pero desde la defensa.
y es algo que el Español pues ni probó de hacer prácticamente en todo el partido. Luego vemos la diferencia con el repliegue del Madrid, que he dicho varias veces desde que se fichó a Rüdiger y a Tchouaméni, que si tienes a estos dos jugadores en el campo, tienes también a Álava, a Militao, Valverde, que también tiene ida y vuelta, y si está jugando Camavinga, que bueno, en la primera parte no estaba, pero luego el repliegue del Madrid fue bastante similar, te permiten liberar a los jugadores de ataque, ya sea Vinicius y Benzema, o si luego cuando salió Rodrigo, de defender, porque tu poderío físico es muy elevado, estás muy por encima de la liga, y eso te permite, primero, tener 3 líneas también en el repliegue que tú haces y no hacer un repliegue bastante juntito, que te sirven prácticamente 2 líneas y dejar la tercera por detrás del balón, porque físicamente eres superior, porque técnicamente también, pero hablando del nivel defensivo, pues te vas a imponer. De hecho, al Español le costó muchísimo empezar a generar ocasiones de peligro, que las generó al final de la primera parte, pero dentro de todo el partido, el Español no llegó a generar muchísimas jugadas de peligro. Y insisto, porque el Madrid defensivamente, aunque otra vez encajó un gol que por cierto es acierto total del Español, he intentado buscar algún fallo y si puede ser la cobertura de Valverde, que no la llegó a hacer, y al no hacer la cobertura Modric tuvo que saltar tarde, pero a partir de ahí creo que fue un gran acierto del Español ese gol. Sí que es verdad que quizá pues Courtois salvó un par que podrían haber sido, pero es que no llegó a mucho más. Es que de verdad que yo no tenía la sensación de que el Madrid pudiese llegar a empatar el partido, y si así hubiese sido, yo entendía que era un poco injusto porque el Madrid había propuesto más, había cometido menos errores que el Español, y no me parecía muy justo que el partido hubiese acabado 1-1. Y ahora sí, vamos a pasar a las individualidades. Quería hablar de Camavinga, de Tchouaméni un poquito, porque la verdad es que lo estamos tocando prácticamente en cada partido porque se está saliendo el francés, y también Vinicius. Son algunos de los nombres que vamos a ir tocando bastante porque son los que más creo que van a evolucionar, aunque Vinicius ya más que evolucionar es corregir algunas cositas, Tchouaméni sí que nos tiene que enseñar más, y Camavinga es que no sé dónde está su techo. Vamos a empezar primero por el francés, que para mí hizo un gran partido pese al haber jugado tan solo media horita. De Camavinga lo he dicho muchas veces, aquí lo demostró en bastantes ocasiones, que tiene una gran salida de balón y en conducción. Eso yo veo que es mucho más favorable, depende cómo esté situado también el otro equipo, desde el mediocentro, porque tiene más espacio, no tiene a los rivales tan cerca y eso le permite correr mucho más con mucho más espacio. Pues aquí lo demostró en un par de ocasiones y lo ha demostrado en varios partidos, cómo salía tras el corte y con mucho campo abierto, pues luego llegaba hasta el final, una vez sí que la pasó a Rodrigo, la otra acabó definiendo él, no, a Vinicius, perdón, la otra acabó definiendo él, porque él se generó su espacio también con los movimientos de Benzema. Y a partir de ahí, pues el francés, que no es solo físico, que también es un jugadorazo técnicamente hablando, pues encontraba diferentes soluciones. Y hay un ejemplo de Camavinga que ya estáis viendo que me llamó mucho la atención, porque sí que es uno de los últimos jugadores, creo que era un córner, venía el balón de un córner del Español, acabar despejado y el balón le viene a Camavinga. Tiene todo el tiempo del mundo para controlar, pero el control se le va un poquito. ¿Qué pasa? Que él intenta salir, pero el jugador del Español llega antes. Le hacen un 2 para 1, el jugador que llega de cara pone un balón largo, como estáis viendo, pero luego Camavinga le faltan en prácticamente segundos, ha recuperado la posición, ha ido al suelo con cabeza y ha parado la jugada de gol. Insisto, aquí hemos visto las dos vertientes de Camavinga. Lo hemos visto el Camavinga más defensivo, como tras un pequeño fallo suyo recupera la posición y recupera el balón, y también lo hemos visto con la conducción, que para mí es una de las cosas más características que tiene el francés, y que eso le va a dar de verdad muchas alegrías al Real Madrid. Vamos a pasar ahora con lo de Tchouaméni, porque Tchouaméni lo quiero citar muy por arriba. Vamos a hablar nada más de dos cositas. Vimos a un Tchouaméni, como decíamos antes en la creación, vimos al francés creando juego a la altura de Kroos, que siempre lo hemos tenido, o bueno, desde que se fichó, se hablaba de que Tchouaméni pues era un jugador físico, que venía a sustituir a Casemiro, que era luchador, que era, bueno, fuerte y demás, pero poco se habló de su técnica, y que de verdad el Madrid va a usar mucho más a Tchouaméni que a Casemiro en la creación del juego. De hecho, lo hemos visto en los varios partidos que ya ha jugado, cómo él es el primero en acercarse a los centrales, recibir el balón y luego ya empezar a jugar. Eso lo veíamos poco con Casemiro porque era Kroos el encargado de hacer esa función. Pero no acaba solo ahí, porque es que además vimos a un Tchouaméni que, como he dicho también varias veces, me convence más casi de interior, o bueno, en este doble pivote me puede valer, porque al final tiene más recorrido y si va intercambiando la posición con Modric, pues le puede sacar rendimiento arriba. Lo vimos en la altura de finalización, acabó alguna jugada, le dio la asistencia a Vinicius, como estáis viendo en esta jugada, y al final pues un Tchouaméni que te vale tanto para ponértelo atrás al iniciar del juego, también te va a recuperar mucho porque ganó muchísimos duelos, una vez más, por arriba y por abajo,
pero también te vale arriba, porque tiene mucha llegada, tiene zancada, tiene potencia, tiene fuerza, disparo. Para mí es un jugador muy completo, con muy completo no quiero decir que todo sea un 9, pero es un jugador que va a ir evolucionando mucho y yo creo que se va a convertir en un jugador bastante total, por así decirlo. Y vamos a acabar con Vinicius, porque Vinicius de nuevo lo volvimos a ver. De hecho, yo titulaba en la crónica del partido que con Vinicius la vida es mucho más fácil. Quizá Vinicius no hizo un enorme partido como ha pasado otras veces, el día del Celta también jugó muy bien, incluso el día de la Almería. Quizá en este estuvo más apagado, pero es que es lo que se tiene que acostumbrar que le va a pasar. Se va a encontrar siempre con un 2 contra 1 o con un 3 contra 1 cuando él tenga el balón en la banda. Pero este día, el día del Español, ya sí que vio un Vinicius más resolutivo. Un Vinicius que tomaba mejores decisiones. De hecho, empezó perdiendo algún balón en la primera parte, pero luego cada vez se iba esforzando más, iba buscando el 1 contra 1. Si en la defensa tenía un apoyo y ya se convertía en un 2 contra 1, acababa decidiendo bien, ya fuese atrás o por dentro con Benzema. Y esto lo dije ya el día de la Almería, que Vinicius se iba a encontrar con este problema y que no me estaba gustando las decisiones que estaba tomando, porque se intentaba chocar con ellos o intentaba buscar el 2 contra 1 y eso te puede salir una vez o dos, pero no te va a salir siempre. Pero como digo, aquí el día del Español lo hemos visto varias veces, 2 contra 1, también 3 contra 1, ha perdido balones, no se ha arrugado y ha seguido intentándolo, pero lo que me gustó de este partido es que buscó conectar con otros compañeros antes de jugarse el 1 contra 1 y posiblemente perder el balón. Y nada más, hasta aquí el análisis de ese Español 1 Real Madrid 3, me parece que va a quedar largo, pero bueno, he intentado explicar un poquito más los conceptos para dar herramientas a que por supuesto yo no tengo la verdad absoluta. Esto fue como yo vi el partido, os doy herramientas que a partir de ahí pues quizá os ayude a analizarlo un poco más o quizá os aporte otra visión que no habíais visto. Y os invito a que me dejéis en los comentarios si habéis visto otra cosa que a lo mejor yo no le he parado atención a ello o no lo he considerado tan importante, pero a lo mejor vosotros sí. Así que si visteis el partido del Real Madrid contra el Español, dejadme abajo cómo lo visteis, qué pensabais que fue la clave. Estas han sido las mías. Ahora os invito a que si os ha gustado el contenido dejéis un fuerte like y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.